¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy quiero contar una historia, sobre todo de este título de contador público y auditor que recibí a mis 44 años de edad. Es un título que tiene su historia, un título que tiene mucho sacrificio y no solo mío, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Es un título que en realidad es un orgullo para mí, para mi familia. Te quiero contar la historia. ¿Por qué? Porque me interesa que sepas que te puedes graduar. Si ya estás viejo, como yo, 44 años, puedes recibir un título como este. Quédate, te contaré la historia. Lo primero que te tengo que contar es que yo estudié la primaria en una escuelita pública, la Escuela República Oriental del Uruguay. Desde ahí empezamos a ver cosas extrañas que pasarían en la historia de mi educación hasta llegar a obtener el título de contador público. Te quiero contar, yo empecé a estudiar a los 5 años con 8 meses de edad. En ese entonces en las escuelas no recibían a niños que no tuvieran 6 años cumplidos, pero mi mamá, utilizando la palanca de mi hermano, que ya estudiaba en la escuelita, llegó a hablar con la maestra y le pidió que me aceptara, que seguramente mi hermano era un buen estudiante, que yo iba a ser igual. Entonces la maestra accedió y aceptó. A los 5 años, 8 meses, yo empecé en primero primaria. Pues en realidad fui un estudiante promedio, me fue bastante bien, excepto el cuarto primaria. Cuarto primaria yo sentía que iba mal, sentía que estaba bastante difícil, que tenía yo hasta el temorcito de perder ese grado, pero resulta que en ese entonces pues algunos maestros estaban en huelga, estaban pidiendo algunas mejoras en su salario y el gobierno, para quitárselos de encima, decretó que todos los estudiantes podíamos ganar. Así que por decreto yo gané el cuarto primaria, entonces ya empezamos a ver ahí que estaba algo preparado para mí para llegar más allá de ese cuarto primaria, que hubiera sido un fracaso perder. De ahí el quinto y el sexto me puse las pilas y me logré graduar de la primaria en esa escuelita. Luego ya pasé al ciclo básico en el Instituto Miguel García Granados. Ahí estudié yo, ahí estudió mi hermano también. Cuando yo entré él ya no estaba, pero sí estaba mi hermana. Mi hermana también estudió ahí en ese instituto. Pues ahí fue todo, creo que normal. Pues hay una anécdota que siempre cuento, es que yo era tan pequeñito, o sea, yo era el más pequeño de todos ahí, como ya te comenté, empecé desde temprano. Y pues una maestra pidió que hiciéramos un grupo de teatro, íbamos a actuar sobre los próceres de la independencia. Pero a mí, no sé por qué, los compañeros me eligieron como Gabino Gainza. Pues resulta que él era uno de los principales de los próceres de la independencia, pero cuando llegó la maestra dijo: ¿qué están pensando ustedes? Pues este patojito, el más chiquito de todos, ustedes lo van a poner como un jefe. No, me batió y me quitó el papel y se lo dio a un patojo ya más grande. Entonces, pues es la anécdota que me hace recordar que yo estaba muy pequeño cuando estudié el ciclo básico y pues salí de tercero básico, salí normal, salí bien y me enfrenté al primer examen de admisión en el Fishman. Mi hermano estudió ahí, mi hermano mayor. Él llegó, se evaluó, ganó el examen de admisión y se inscribió y ahí sacó su carrera. Yo llegué, me inscribí, hice mi examen facilito, no me costó nada en realidad, pero cuando llegó el momento de tener que ir a leer las listas donde estaban los ganadores, los que se podían inscribir, pues revisé la primera vez, nada, dije, voy a volver a revisar, tal vez no vi bien, segunda vez, tercera vez, y no estaba ahí, no estaba en la lista. Entonces regresé a la casa y pues mi conclusión fue decirle a mi mamá: mire mamá, fíjese que yo fui, busqué mi nombre y no estaba ahí, pero estoy seguro que gané el examen. Yo calculaba en realidad que lo había ganado unos 90 puntos, entonces le dije: no, mire mamá, lo que pasa en ese entonces es que resulta que ganan, hay 100 cupos y ganan los que están más altos. Yo saqué 90 y seguramente hubieron 100 que
sacaron de 91 para arriba. Así que perdí el examen de admisión, pero mi papá, que siempre buscó lo mejor para nosotros, me dijo, mira, yo quiero que el próximo año entres a Fishman, porque es un instituto en realidad que tiene bastante prestigio y parece que los patojos salen bien preparados de él. Entonces me dijo, mira, fíjate que tu primo estudió en el Centro Salesiano Don Bosco. Él estudió ahí electricidad y yo creo que vos también puedes entrarle a ese estudio, parece que le fue bien. Y así lo hicimos, me inscribió mi papá ahí en el Centro Salesiano Don Bosco. Entonces yo empecé a estudiar electricidad con mis toques eléctricos y haciendo circuitos y pues un poquito de historia también en ese curso. Logré ganar, me gradué de electricista residencial. Entonces, pues parece como les comentaba, todo bien. Luego, el próximo año, otra vez, el Fishman. Entonces, esta vez sí me preparé, dije, yo voy a estudiar, no puedo defraudar a mis papás. Y fui y me examiné, y otra vez el examen bien fácil. Pero cuando volví a ir otra vez a ver las listas, nada, otra vez no estaba ahí. Entonces regresé a la casa con la misma historia, mire, otra vez gané, pero resulta que después no van a escribir a los que ganaron con más puntos que yo. Entonces mi papá me dijo, bueno, otra vez a esa nueva Bosco, anda y ahora vas a estudiar radio y televisión. Entonces aprendí a reparar aquellos radios que tal vez ya ni se conocen, pero tenían hasta una pitía con un plastiquito que era el que le iba guiando a uno dónde estaba sintonizando qué radio. También aprendí a reparar eso, ese fue el segundo año ya que no estudié así formalmente y tenía que otra vez volver a ir al Filman, pero en octubre más o menos al finalizar el curso de radio y TV, un amigo mío me dijo, mira, fíjate que a mí me contrataron para hacer un mueble, yo soy carpintero, me dijo, entonces ando buscando a alguien que me ayude, no sé si a vos te interesaría ayudarme. Y pues, yo le dije, está bien, estoy de vacaciones, vamos y lo hacemos juntos. Era mi amigo, lo disfrutamos y lo que más me importó fue que me pagaban, eran mis primeros centavitos. Yo en ese entonces ya era novio de mi actual esposa, entonces ya con un dinerito yo decía, pues de repente la pueden invitar a algo, qué sé yo. La cosa es que me gustó el dinero, me gustó el trabajo y decidí quedarme con tercero básico. Me dije, no, ya no voy a intentar ir al Fishman, me gustó esto, voy a trabajar en algo que me guste para ganar dinero. Entonces decidí quedarme con el tercero básico y dije, no, ya no voy a entrar al Fishman. Yo creía que ya tenía mi vida resuelta. ¿Por qué? Porque mi papá estudió hasta sexto primaria y en realidad fue un hombre bastante exitoso, trabajador, nos dio todo lo necesario, tal vez no tuvimos lujos, pero lo necesario lo tuvimos un techo, tuvimos comida, tuvimos educación, nunca nos faltó nada, mi mamá colaboraba con él haciendo varias cositas para ganar dinero, entonces en realidad no nos faltó nada, entonces si él llegó a sexto primaria y yo ya tenía el tercero básico, pues podía pensar que en realidad yo también ya tenía la vida resuelta. Ya empecé a buscar trabajos así ya formales, ya sabía electricidad, ya sabía reparar cosas electrónicas, mi papá me había enseñado también por plomería, entonces ya empecé a trabajar, empecé a buscar dónde poder ganar más dinero formalmente. Y así fue como verdaderamente abandoné ya el estudio en su primera etapa, porque luego volveríamos. Pero para eso tengo que remontarme al año 2007. Es decir, yo salí más o menos en el 92, 93 de tercero básico y de ahí pasé a estudiar electricidad, radio, TV y hasta en el 2007 nuevamente tuve la oportunidad de retomar mis estudios, pero aquí es importante mencionar, y esta es parte central de la historia, yo empecé a trabajar en un centro educativo, llegué ahí y algún momento te contaré cómo llegué, creo que fue un milagro y las manos de Dios. Pues yo llegué a ese centro educativo y el primer día que empezamos a recorrer y me enseñaron todo el lugar, en algún momento pues me dijeron, miren, ya es hora de la refacción, vamos a ir a la cafetería, y están todos los compañeros tomando café, comiendo su panito. Y así fuimos, llegué, nos presentaron, me dieron la bienvenida, me invitaron a sentarme junto con ellos, me regalaron cafecito, la verdad que me dieron una cálida bienvenida. Había un señor ahí que era uno de los jefes, hablando con los muchachos, recordando la importancia que podía que era de estudiar. Entonces estaba motivando.
y me preguntó, me dijo, mire, ¿usted a qué grado llegó? Yo le dije, mire, yo llegué a tercero básico. ¿Y no le gustaría seguir estudiando? Aquí hay una sede del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y Niger. Pues le facilitan mucho la vida, está en un centro educativo, los mismos maestros de acá les ayudan, les dan las clases, entonces yo, pues, la verdad no lo había pensado, pero dije, bueno, vamos a probar. Está bien, le dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijo, mire, vaya aquí a la oficina, ahí hay una señora, ella lo va a atender y pregúntele cómo está la situación para ver si se puede inscribir. Y llegué y le pregunté cómo se tenía que hacer y me dijo que sí, con mucho gusto, que sí ahí se podía estudiar, que era un bachillerato en ciencias y letras, que eran 2 años, que se pagaba solo una vez cada semestre. Entonces le dije, bien, mira, está bien, yo me quiero inscribir, pero me dijo, no podemos, ya las inscripciones la semana pasada terminaron. Lo que sucedía es que uno pagaba la inscripción y ellos mandaban a imprimir los libros. Entonces ya se había cerrado el ciclo, entonces bueno, dije, bueno, ni modo, entonces era el próximo año, entonces regresé allá donde los compañeros y les conté cómo ya estaba toda la historia. Pero volviendo al recorrido que hicimos mientras me enseñaban el lugar, pasó algo curioso. Resulta que cuando me presentaron con uno de los coordinadores académicos, él me dijo, mire, yo lo conozco, yo lo he visto en algún lugar. Entonces le dije, miren, no sé, solo que fuera en una iglesia, que fuera allá por el mercado, qué sé yo, empezamos a ver dónde pudimos haber coincidido, pero no hubo en ningún lugar, pero él tenía clarísimo que me había visto en algún lugar y que me conocía. Yo en realidad no lo había visto, no le había puesto atención, entonces, pero así quedamos, pues nos despedimos y entonces ya seguimos el recorrido. Pero cuando ya estábamos con los compañeros ahí, yo les había contado que no me habían aceptado porque ya habían cerrado el ciclo de inscripciones, me dijo, mire, ¿por qué no hablar con el coordinador del GER? Vaya, me dijo, háblale y pregúntele si algo puede hacer él por usted. Entonces le dije, ¿dónde es? Ah, mire, aquí a su oficinita y usted ahí entra y pregunta por el señor. Entonces yo llegué y fui a preguntar por él. Sorpresa, era el señor que decía que me conocía. Él era el coordinador. Entonces le platiqué, le dije, fíjese que me presentaron un muchacho que podemos seguir estudiando, pero él me dijo, mire, claro, con mucho gusto voy a hablar yo con el sacerdote que dirige el IGER y vamos a ver qué podemos hacer con usted. Ah, bueno, muchas gracias y me fui. Después me mandaron a llamar y me dijeron, fíjese que ya hablamos con el sacerdote y él aceptó, sí, vamos a hacer una excepción y lo podemos inscribir. Eso me lo dijo la señora. Ah, qué buena onda, le dije, vamos a entrar entonces. Ella me dijo, mire, pero tiene que pagar ahorita 280 y algo de quetzales que había que pagar por el semestre. Y yo le dije, mire, pero yo, este es mi primer día de trabajo, me pagan hasta el día 15, ¿será que lo puedo pagar en ese momento? Entonces ella me dijo, no, eso no es posible, o sea, va a tener que pagar de una vez porque como le comenté, hay que mandar a imprimir los libros. Entonces le dije yo, mira, entonces posiblemente sea que no me conviene estudiar, entonces me fui y así quedó. Ya yo convencido de que no iba a estudiar, convencido de que no me convenía, pero como a la media hora me llama la señora y me dice, mire, fíjese que ya logramos inscribirlo, ya va a tener sus libros, pero mire, me dijo, sí, lo tiene que pagar el día 15. Claro, le dije, con mucho gusto, nomás me paguen, yo les devuelvo el dinero. Y me dijo ella, pero ¿sabe por qué necesito que lo pague? Porque el señor aquel que decía que me conocía, él puso el dinero. Él fue el que pagó mi inscripción. Entonces, yo muy agradecido toda la vida por eso. Cuando llegó el día 15, pues yo fui y les pagué el dinero de la inscripción. Y así fue como empecé a estudiar el bachillerato en Ciencias y Letras, 2007. Estudié el cuarto bachillerato y el quinto bachillerato fue en el 2008. Me gradué en el 2008 ya de bachillerato, los maestros, muy buena gente, muy buenos maestros, nos enseñaron, nos ayudaron, nos facilitaron todo para que pudiéramos graduarnos con otros compañeros y así fue. Entonces yo ya estaba realizado, era 2008, yo ya tenía mi título de bachiller, entonces dije, ya aquí en adelante nos vamos consiguiendo mejores trabajos porque ya tenemos un título diversificado. Y así me fui, así pensé. En el 2014 recuerdo yo que estábamos otra vez en la cafetería. Y ustedes recordarán aquel señor que me recibió el primer día. Él estaba motivando a la gente y él fue el que me habló. Ese día del 2014 estábamos otra vez ahí reunidos y llegó él molesto. Molesto
básicamente otra vez a regañarnos y a motivarnos que siguiéramos estudiando. Decía, muchachos, no sean babosos, sigan estudiando. Y nos contó por qué nos estaba diciendo eso. Él hacía mensajería y ese día lo mandaron a una entidad de gobierno. Y nos decía él, mi muchacho, yo era un buen estudiante. Yo tenía muchas capacidades, todo se me hacía fácil y era bueno en el estudio. Y tenía un compañero que aquel sí, definitivamente le costaba mucho, nosotros le ayudábamos con las tareas, le ayudábamos con sus trabajos, porque en realidad le costaba. Y resulta que ese día que fue a hacer ese mandado, se lo encontró, y se lo encontró justo del otro lado del escritorio, donde ganan más. Ahí estaba el compañero de él y se saludaron y todo. Entonces él dijo, yo debería estar ahí porque yo era un mejor estudiante. Eso es lo que él pensaba. Entonces regresó con nosotros, él molesto y nos motivó, nos dijo, muchachos, sigan estudiando. También en mi familia pasó algo importante. Mi hija también ya se estaba terminando la secundaria y entonces ella me dijo, mira, papá, yo quiero ser doctora, yo quiero estudiar medicina. Entonces yo le dije, mira, si vos tenés ese sueño, yo también tengo uno, entonces yo voy a seguir estudiando. Entonces así fue como yo dije, voy a ingresar a la Universidad de San Carlos, voy a hacerme el examen de admisión. ¿Se recuerdan del examen de admisión de Filman? Lo perdí, ahora imagínense la San Carlos, yo iba con mucho temor, pero verdaderamente así muy conscientemente empecé a leer y a estudiar, a investigar, a prepararme. Y había en ese entonces, supongo que ahora está igual, si uno ganaba con 75 puntos para arriba, tenía la oportunidad de inscribirse para estudiar el fin de semana. Si uno ganaba el 75 hacia el 60, tenía que estudiar uno de noche. Entonces era más complicado porque el trabajo tenía que salir uno a la universidad. Mientras que el fin de semana, pues aparentemente era un poquito más accesible. Pues en realidad me fue bastante bien, hice los exámenes, lo gané como 90, 95 puntos, no me recuerdo muy bien, pero me pude inscribir en el plan fin de semana y entonces ahí empezó ya la aventura de la universidad. En realidad es relativamente fácil cuando uno se dedica al estudio. Yo lo hice bien, bastante bien. En realidad estuve a 9 puntos netos de graduarme con honores. Eso hubiera sido un logro, pero no pude. Por ciertas circunstancias no pude, entonces, pero me gradué y recibí mi título de contador público y auditor. Eso fue en el 2020, justo en el tiempo de la pandemia. No pude graduarme presencialmente, lo hicimos en línea, pero lo pude compartir con mi mamá. Pocos meses después ella falleció y uno de sus sueños era ver que su hijo se lograra graduar porque ella me estuvo acompañando en el proceso de los estudios. Mi hermano menor, él también se graduó de la Universidad de San Carlos, él es abogado militar. Entonces mi mamá tenía la ilusión de que ambos saliéramos de ahí graduados. Así fue, lo compartí con ella, luego se nos fue, nos dejó, pero la vida continúa y entonces así fue como con mi hermano platicamos y de ahí nace Adelfos y Asesores. Adelfos, una palabra que significa hermanos, y gente pues definitivamente que nos asesora en el camino en temas muy específicos. Entonces así fue como yo llegué a estudiar todo ese largo tiempo a los 44 años, en el 2020, imagínate, desde hace mucho tiempo que había dejado de estudiar. En el 2020 logré graduarme muchos preguntarán por qué estoy contando esta historia. Es porque en realidad quisiera inspirar primero a los jóvenes para que aprovechen la oportunidad de estar estudiando, de seguir estudiando. Muchos creen que ya no es posible, que eso ya no sirve para nada, pero en realidad es importante para poder tener una mejor vida, pero también para darle un ejemplo a los patojos, ¿no? A la familia, para que sigan preparándose académicamente y puedan tener una mejor vida. Pero también motivar a los viejos. En los viejos hay muchos que tienen la espinita de querer seguir estudiando, de querer darle una mejor vida a su familia y no se atreven porque creen que ya no es tiempo, que ya no tienen las capacidades, pero si yo pude, ustedes también pueden. Así que eh, te agradezco si llegaste hasta acá escuchando esta historia, ojalá y motive a alguien con una persona que logremos motivar, creo que es bastante.
Esperamos poder contarte más historias. Hay historias muy importantes. Hay una en específico que seguramente será para el próximo video, que es por qué yo soy contador público y auditor. Yo tenía la idea, ¿te recuerdas? En el Fishman yo quería ser mecánico, no se pudo. Y luego yo tenía la ilusión de ser administrador de empresa porque toda la vida trabajé en el área administrativa de los lugares donde trabajé. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué contador público? Suscríbete y así te podemos avisar con la campanita cuando subamos este video y te pueda contar la historia de por qué yo soy contador público, por qué escogí esa carrera y no otra. Te agradezco mucho. Muchas gracias.